nosotros somos una familia de profesores de educación física y todos estamos en diferentes situaciones en este momento, ¿sí? De la vida, de la profesión, y algunos están haciendo clases por Zoom en la escuela primaria, otros en la escuela secundaria, otros están haciendo actividades en el ámbito del club, ¿no? Y, y con respecto a esto, sí, yo pienso, digo, yo planifico, yo digo, me voy a armar un videíto con un juego, y, por ejemplo, soy una profe que trabaja en escuela deportiva de un club, y me armo un videíto, ¿sí? Y lo voy a compartir por WhatsApp, porque tengo un grupo de WhatsApp con los papás, y lo voy a mandar por WhatsApp. Yo lo mando, es mi planificación, es mi idea, es el formato que elegí para contarle, comunicarle a los otros lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es la acción que quiero hacer? Ahora, si transcurridos 3, 4 días no aparece ningún dedito, pero todo celeste, si transcurrido 3, 4 días y yo en el videíto les digo, bueno, ahora qué les parece si todos juegan y me mandan un videíto de lo que jugaron en casa, y no aparece ningún videíto, ¿sí? Estratégicamente, para la próxima voy a tener que redefinir, ¿sí? Mi acción, la voy a tener que redefinir. Obviamente, los papás capaz que no quieren jugar, el nene, no, el papá no le mostró el video al nene, porque es chiquito, está en escuela deportiva y no lo vio, o por ahí no le pegué y ese no era el juego, digo, estratégicamente lo tengo, por eso hoy dije, es estratégicamente. ¿Hay un delay? Obvio que hay un delay, porque la respuesta no es inmediata, pero sigue siendo una acción conjunta, situada y conjunta, de la relación que se produce entre mi deseo y la respuesta, que obviamente está motivada por el deseo del otro, ¿no? Por el deseo del otro. Eso, ¿se entiende? La idea es esta. Lo que planifico son los recursos metodológicos y sus procedimientos. La estrategia siempre, con delay o sin delay, la estrategia de enseñanza, ¿sí? Siempre es una situación que se da en el momento, a través de lo que yo propongo y de lo que el otro responde. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara, Lu? Vos que sos el... Sí, sí, va bárbaro, Fabi. Acá tengo algunas ¿Está Augusto? ¿Sí? ¿Se sí. pudo entender esto? La estrategia como estrategia de enseñanza, como acción situada que se construye, ¿sí? Que se construye a través de las intervenciones, ¿sí? Tanto de el que enseña como del que aprende, porque el que aprende también interviene en la clase, siempre es una acción situada y como tal, imposible de planificar porque, como dije hoy, se maneja en el marco de la incertidumbre, de eso que no sé qué va a pasar. Fabi, acá Sí, Augusto pide la palabra para hacer su pregunta, porque Augusto, ¿es el mismo sí, Augusto o es otro Augusto? hubo un delay hablando de delay, hubo desorden en el orden de preguntas. No pasa nada, dale Augusto. Después está Julieta y Facundo que también quieren hacer alguna intervención. Vamos, yo si no los miro no se preocupe porque estoy buscando algo para decir con respecto a esto. Yo escucho. ¿Lo puedo hacer por acá? Dale, ¿Sí? sí. ¿Problema? Ah, era otro Augusto, no eras vos Augusto el de hoy. No era el Augusto original, creo que la otra persona era Pablo, me parece. Claro, Ah, sí. bueno, entonces, Recuerden, dale Augusto, ahí va. para hacer la pregunta en el momento en el que con Fabi les vamos dando la palabra, porque yo voy haciendo un punteo de quienes van pidiendo por el chat, y entonces
quien abre el micrófono les pido que sea la persona que voy nombrando, así no me queda nadie sin preguntar. Gracias a Pablo que hizo la pregunta y gracias a Augusto por recordarme que estabas ahí a la espera. Dale. Augusto, ¿me perdonás? Yo puedo decirle a Pablo, que es el que supongo que había dicho, yo en algún momento, digo, escribí esto, dice, es la incertidumbre para lo que hay que estar preparado y sobre la que poco se sabe, pero sobre la que hay que saber todo, ¿sí? Eso lo digo, lo dejo ahí para pensar. Dale, Augusto, ahí estamos. Mi pregunta iba por el lado también del trabajo práctico número 8, que me generó un poquito de confusión, porque en un momento hice de tomar el propósito de la clase que planificamos anteriormente. Mi pregunta era si nosotros la clase, o este modo de formato que tenemos que hacer para el trabajo práctico número 8, esta clase, nosotros la tenemos que hacer respetando la temporalización que utilizamos y los temas que utilizamos a dar, o es una continuación de la primera clase que dimos, que tenía su propósito y su tema. Por ejemplo, yo, en mi caso, el día 1 tenía pensado dar, la clase número 1 tenía pensado dar pase y recepción, y la clase número 2 tenía pensado dar pase, recepción y dribbling. Tendría que respetar a esa clase y buscar el formato ideal para igual de alguna manera, o tendría que hacer la primera clase de pase y recepción. La idea del trabajo inicialmente siempre fue que esta clase, en el marco de lo virtual, fuera la clase que le sigue a la clase que planificaron, ¿sí? Porque cuando la pensamos dijimos, bueno, si nos movemos en el marco de lo virtual, ¿sí? Tenemos la posibilidad de hacerlo, ante la situación de que la clase de educación física se suspenda en el campo de deportes, pero no dejamos de darla porque tenemos el espacio virtual. Bueno, si es la clase que le sigue a la clase anterior que di, ¿cómo la haría en el espacio virtual? ¿No? Que es el espacio que me propone la escuela, por ejemplo. La escuela me propone, mira, tenés un espacio virtual para trabajar. Cuando la clase de educación física se suspenda, porque llovió, porque lo que fuere que pasó, bueno, tus alumnos te van a estar esperando una situación a través de lo virtual, ¿no? Va a haber una continuidad en las clases. No es que los vas a ver y se suspendieron 2 por lluvia y no saben nada de vos, no saben nada de la educación física, te dicen esto en la institución, ¿no? No saben nada de vos, no saben nada de la educación física y vuelven a la 4ª clase. No, va a haber la institución decidió que va a haber una continuidad y que hay un espacio virtual a través del cual vos vas a poder dar las clases de educación física. Y por eso la idea era decir, bueno, tomen como base la clase anterior y piensen que esta es la clase siguiente, que llovió y tienen que darla virtual. Esa fue nuestra idea inicial. Quizás sabemos que van a surgir un montón de alternativas en la que por ahí van a pensar otro tipo de clase, o la van a pensar también como con la idea del plan alternativo, ese que siempre se tiene bajo el brazo, ¿no? Que no importa qué idea qué continuidad le dé a la intencionalidad, la tengo siempre bajo el brazo. Lo que pasa es que ahí siempre tenemos que pensar que, me estoy metiendo por ahí en otra situación, pero bueno, lo voy a decir, que el plan alternativo tiene que estar vinculado con la intencionalidad, porque es un plan que en algún momento se va a poner sobre la mesa, y entonces tiene que tener sentido como alternativo, ¿no? Por la causa que fuere, no estaba el lugar que yo necesitaba y está otro, tengo este plan alternativo, pero ese plan alternativo tiene que responder a la intencionalidad. Por eso, bueno, por ahí un poco la confusión surge porque pensamos en el plan alternativo siempre como esa otra cosa que tengo guardada para cualquier momento. Sí, pero es un cualquier momento que tiene que encajar en la intencionalidad. ¿Está respondido más o menos, Augusto?
Facundo hacía una pregunta bastante similar a la que hizo Augusto. Facundo respondió. Fabi, tu pregunta con lo que fue respondiendo recién Augusto, ¿o querés? Dale. Ahí Facundo va a preguntar porque él hacía referencia justamente esto mismo, de si pensarlo en el marco de la virtualidad, en el marco de la pandemia, pensarlo en el marco de Sí, una clase que bueno. continúa anterior. Yo les pregunto a ustedes, piénsenlo y le piden la palabra a Luisina, porque si no Luisina me va a retar después. Yo les pregunto, estratégicamente, frente a todas estas preguntas y esta confusión que ha promovido el punto 5 del trabajo práctico 8, ¿sí? No piensen cómo debiera actuar yo, sino frente a todo esto, y siendo lo que yo expliqué, lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo actuarían ustedes estratégicamente? Piénsenlo, piénsenlo. Porque yo también ahora tengo que, o sea, yo ahora, frente a lo que me dijeron y a la respuesta que le di a Augusto al final, y actué estratégicamente. Sí, acá, reforzar entonces que el trabajo práctico 8 está pensado en la virtualidad, ¿sí? Está pensado para que sea dentro del proyecto que diseñaron, teniendo en cuenta la selección de objetivos y de contenidos que hicieron del programa, la intencionalidad propia que diseñaron para ese proyecto, y tratando de revisar cómo temporalizaron los temas, cómo idearon ustedes que iban a ir haciendo la enseñanza de esos temas. Este segundo trabajo práctico, o mejor dicho, esta segunda clase, este trabajo práctico número 8, está dentro de ese proyecto, pero para ser abordado, tal y como decía Fabi recién, en la virtualidad. No sobre cualquier otro tema, sino sobre los que tienen dentro de su proyecto. ¿Sí? Claro. Mire, yo voy a contar una cosa, que estratégicamente, la palabra estratégica, la situación estratégicamente, se implica en la posibilidad de reelaborar, ¿no? De construir en el marco de la reelaboración. Entonces, estratégicamente, sí, como todo lo que aclaró Luisina recién, y si bien el punto 5 del trabajo práctico número 8 les pide que sea la clase que sigue, estratégicamente, en tanto y en cuanto esa clase esté en el marco de la intencionalidad, bienvenida sea, estratégicamente. Espacio de reelaboración, que estoy construyendo en este momento frente a los interrogantes que ustedes tienen sobre la situación del TP8. ¿Se comprende este ejemplo de estratégicamente y de lo que implica la estrategia de enseñanza? ¿Se comprendió ahora con esto? Fabi, ¿Tú? lo tengo a Joaquín Fontana, que quiere hacer una pregunta también sobre este mismo tema que estamos charlando. Está Julieta Coco, que también quiere hacer una pregunta, y luego sería el turno de Enzo. ¿Sí? Le doy la palabra a Joaquín. A ver, Joaquín. Profe, que estaba Julieta antes, ¿quiere que arranque ella? Dale, Juli, después yo. Gracias, Joaquín. A ver, Juli, si te encuentro. Julieta, ahí está. Abrile el sonido, Juli. A ver, ¿ahí se escucha? Ahí está. Perfecto. Bien. El aporte que iba a hacer yo lo escribí igual. Se los mando porque ya lo tenía y lo perdí. Así que lo mando para que lo tengan. Era más que nada con el tema de las estrategias que tomamos nosotros para dar las clases. Como que pensarlo desde un principio, puede ser que en la clase resulte todo lo contrario. Y era un aporte en base a eso. Sí. La clase se puede dar vuelta así. Completamente. En tanto y en cuanto. Se cortó un poco. ¿Se escucha ahí? En tanto y en cuanto el propósito se haya mantenido,
yo puedo cambiar absolutamente todas las acciones, ¿sí? Estratégicamente. ¿Se entendió esto, Juli? ¿Sí? ¿No?